¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero acá? Café Financiero, un nuevo programa para todos ustedes. Con una novedad también hoy, Alejandro, desde su casa. Ale, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Yami, Juan. Bueno, continuando un día más, así cumpliendo los protocolos de coronavirus, pero llegando con toda la información necesaria para manejar mejor su dinero para todos ustedes. Y hoy Yami les va a hablar de servicios de asistencia al viajero para todos aquellos que están planeando hacerse una escapada en estas vacaciones de invierno. Juan Pablo nos va a brindar los detalles de este nuevo plan que permite jubilarse a aquellas mujeres que tienen la edad pero no tienen los aportes para hacerlo. También vamos a hablar de seguros de retiro y en el último bloque vamos a conversar con el diputado nacional Héctor Toti Flores para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Muy bien, como les decía recién, esta semana el gobierno presentó un nuevo programa que le permite jubilarse a aquellas mujeres que tienen la edad pero no cuentan con los aportes suficientes para hacerlo. Juan, ¿cuáles son los detalles de esta nueva iniciativa? Así es, Ale. La titular del ANSES, Fernanda Raberta, anunció un nuevo beneficio para las mujeres que cumplieron los 60 años y tal vez ya no hayan llegado a los 30 años de aportes por, las circunstancias de la vida, ¿no? Muchísimas mujeres tienen que dedicarse gran parte de su vida a las tareas de cuidado. Si bien esto en las últimas décadas fue cambiando mucho, ¿no? Y se fueron incorporando al mercado laboral, hay muchísimas mujeres que todavía están en esa situación de que no pueden alcanzar los aportes necesarios de la edad jubilatoria. Entonces, para resolver esta problemática, lo que hizo el gobierno es lanzar un plan específico que reconoce esas tareas de cuidado hacia los hijos o adultos mayores que puedan hacer en su hogar. Básicamente, la medida lo que plantea es que se va a reconocer, la ANSES va a reconocer un año de aportes por cada hijo que tengan las mujeres que no alcancen a esa cantidad de años de aportes, y se le van a sumar 2 años adicionales para los casos que o bien tengan hijos e hijas adoptados o bien estén cobrando la asignación universal por hijo. La medida, el objetivo, ¿no?, de este tipo de planes es alcanzar a todas estas mujeres que no se pudieron insertar en el mercado laboral o que vieron interrumpida, ¿no? Otro aspecto muy importante de este plan afecta también, por ejemplo, a las mujeres que están en relación de dependencia y que tuvieron que abandonar en algún momento de su vida el mercado porque, tuvieron un hijo, y es lo que se conoce, por ejemplo, como el periodo de excedencia o la licencia por maternidad, ¿no? Muchas mujeres se sorprenden al momento de edad de jubilarse que esos años de aportes no se contabilizan para la ANSES a la hora de pedir la jubilación. Entonces, lo que hace este programa es reconocer esos años para que efectivamente puedan jubilarse. Aproximadamente lo que el gobierno estipula con este programa es incorporar cerca de 150.000 mujeres al sistema previsional. Muy bien, es una iniciativa que es realmente bienvenida. Es importante, de todos modos, que el gobierno aclare, ¿no?, de dónde van a salir los recursos, porque hoy el Estado argentino está en una situación financiera realmente comprometida y no tiene los fondos, ¿no?, para financiar ningún programa más. Así que es importante que el gobierno aclare de dónde va a sacar los recursos para financiar este programa que tiene una muy buena intención. Cambiamos ahora de tema, se vienen las vacaciones de invierno. Y Yami, ¿qué coberturas existen para viajar protegidos en estos tiempos de pandemia? En gran parte del país, receso invernal a partir del lunes que viene. Y la cuestión, ¿se puede viajar o no? ¿A dónde? Bueno, hay un mapa, ¿sí?, donde se verifica y se puede consultar en argentina.gov.ar. En principio, la posibilidad de movilizarse por el país en estas semanas venideras, siempre desde ya ajustado según lo que vaya dando la situación epidemiológica, pero en principio
sí va a estar permitido movilizarse con distintos criterios. Y allí es donde también hay como un sistema de semáforos en esta web y se puede consultar mismo en la página de cada provincia o si uno llama para hacer una reserva a destino, pero en concreto no existe un criterio unificado, entonces es muy importante saber si uno va a un lugar, bueno, qué va a requerir el ingreso a esa provincia. Entonces puede ser desde completar un permiso o el certificado turismo, ¿sí? Como sí o sí requerir un testeo o previo a movilizarse o una vez llegado a destino como requisito excluyente. O sea, hay que llegar e hisoparse. Eso puede ser el caso de alguno de los destinos. Después, en lo referente a la cobertura médica, por ejemplo, hay provincias como Chubut donde es o cobertura médica con validez en la provincia o un seguro COVID. No son muchas las provincias que lo manifiestan específicamente como requisito, pero sí la cuestión de los comprobantes de reserva, descargar una app, lo que es declaración jurada o el mismísimo permiso provincial. Recordemos que los extranjeros no pueden ingresar al país con fines de turismo, pero sí va a haber un movimiento que se prevé que tenga esta organización y desde ya las nuevas actualizaciones que puedan surgir según la situación a nivel nacional y de cada provincia en particular respecto de la situación COVID, cuando, recordemos, se acaban de pasar los 100.000 muertos por coronavirus en la Argentina. Muy bien, bueno, vamos a cerrar este bloque ahora con información sobre el programa de desarrollo productivo verde, una iniciativa orientada a apoyar a las empresas para que hagan una reconversión de su producción de manera de tener una producción más amigable con el medio ambiente. ¿Es así, Juan? Así es, sale el ministro Matías Culfas junto con el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, anunciaron un plan de reconversión productiva de economía sustentable, economía verde, destinado principalmente para las pequeñas y medianas empresas. El gobierno lo que está destinando, ¿no? En el marco de este momento, ¿no? Del país que busca reactivar la economía nacional, va a destinar cerca de 10.000 millones de pesos para las empresas y los circuitos productivos que tienen cierto impacto ambiental. ¿Qué es lo que se busca básicamente? Bueno, industrializar toda esta economía verde, integrarla, focalizar en determinadas áreas como el reciclado, las economías circulares. Y hay algo muy importante y llamativo de todo este programa, que es, por ejemplo, la integración de las bicicletas eléctricas, ¿no? Algo que se ha visto mucho en el último tiempo por la pandemia y cada vez lo usan más los usuarios de bicicletas, ¿no? Y entonces el gobierno, para ayudar, ¿no? a las empresas a que se adecuen a esta transición ecológica, ¿no? que es lo que se habla mucho desde el punto de vista ecológico, bueno, está pensando o está lanzando distintos tipos de aportes no reembolsables que pueden ir entre 1,5 millones de pesos hasta 20 millones de pesos y créditos con tasa subsidiada. Pensemos que más o menos estas tasas son del orden del 18% y que se pueden estirar hasta 5 años, lo cual desde el punto de vista de nuestra economía es, por supuesto, muy beneficioso si hay alguna empresa que quiere actuar sus procesos productivos de una manera más amigable con el ambiente. Bueno, el objetivo del gobierno, lo que busca con este tipo de programas es alcanzar cerca de 30.000 empresas más o menos, y bueno, la intención es apuntar a una mirada estratégica que busca hacer una economía más amigable con el ambiente. Sí, muy importante incorporar la variable medioambiental dentro de los procesos productivos. Esperemos que se avance con iniciativas como esta. Con esta información cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando sobre seguros de retiro. Yapser Seguros.
Arrancamos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto de seguros, algún producto bancario. Y hoy vamos a hablar de seguros de retiro. Para ello estamos con José Aramburu, que es gerente comercial corporativo de Swiss Medical Seguros. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio. A vos, José, gracias por atendernos una vez más. Y contémosle, ¿no? Para aquellos que no conocen este producto, brevemente, ¿de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de un seguro de retiro? Estamos hablando principalmente de una herramienta que permite generar un ahorro a mediano o largo plazo, digamos, con un aporte mensual que es sistemático y aportando mes a mes un cierto monto de dinero en función de las necesidades que tenga ese consumidor para poder mantener el estatus de vida actual en el futuro o la suma que prefiera generar para su retiro o jubilación. Pero como mínimo, José, ¿qué capacidad de ahorro vos decís que hay que tener para pensar en un producto como este? En realidad, la realidad es mantener los ingresos actuales. Necesitas mantener tus ingresos actuales o los que pauten, porque la verdad es que no solo es necesario para un retiro o pensando en una jubilación, sino también pensando en la construcción de un negocio propio, para lo que necesita capital, la educación de los hijos u otro fin que querramos establecer. Entonces yo creo que mediante un asesor, un productor, lo ideal para el consumidor es sentarse a ver cuál es el motivo, qué es lo que genera la necesidad de ese ahorro y en función de eso pautarlo y fijar los aportes necesarios. Es un momento oportuno, José, para hablar de este tema, en mi opinión, ¿no? Porque si uno se fija, ¿no? Lo que ha sucedido en los últimos años con los haberes jubilatorios, observa, ¿no? Que han perdido contra la inflación, así que toma por ahí más actualidad, ¿no? Hablar de un producto que permite generar un complemento para la jubilación en el futuro. Exactamente, la población argentina no tiene una cultura de ahorro, tampoco tiene conocimientos financieros. Las compañías aseguradoras se invierten en activos que permiten mantener los niveles de inflación en cuanto a intereses y tienen la posibilidad además de pautarlo en pesos o dólares, teniendo en nuestro caso en SMG la posibilidad de tener un garantizado de un 2% en dólares y un 4% en pesos. Para ir cerrando, José, ¿qué ventajas tiene este instrumento frente a alternativas de inversión, en otras alternativas de inversión en las que uno podría volcar su ahorro? A ver, la verdad que no somos... Primero, los argentinos no ahorramos sistemáticamente, no tenemos esa cultura. Los norteamericanos contratan un seguro de retiro en promedio a los 25 años, motivados por la cultura de sus propios padres. Pero, es como una manera de disciplinarse, ¿no? Exactamente, es la manera de un ahorro sistemático que no lo vamos a poder hacer ni conocemos de instrumentos financieros para poder generar una rentabilidad futura de alguna manera garantizada. Claro, como que estos fondos son manejados por expertos que tienen, ¿no? Como un conocimiento para generar, ¿no? Para utilizar las herramientas que permiten invertir en largo plazo. Exactamente, el grupo Swiss Medical cuenta con un director financiero de inversiones que coloca todos los fondos. Entendamos que somos un grupo que facturamos más de 70.000 millones y todo es invertido digamos, como vos decís, en un conocimiento técnico que permite llevar a los asegurados una rentabilidad que pueda seguir la inflación o que pueda garantizarnos de alguna manera el poder contar con ese dinero a futuro que es esencial, ¿no? Muy bien, José, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros de retiro. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el diputado nacional Héctor Toti Flores. Yapser Seguros.
Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del diputado nacional Héctor Toti Flores para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Héctor, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto por atenderte, gracias por estar una vez más No, con gracias nosotros. a usted y bueno, un saludo para su audiencia. Así que bueno, un placer conversar con usted. Héctor, faltan pocos meses para las elecciones legislativas a las que estamos llegando, ¿no? Con más de un 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza, con más de 100.000 muertos como producto de la pandemia. ¿Cuáles son las cuestiones que crees que se deben debatir en este proceso electoral y los cambios, ¿no?, que se deben introducir para modificar, ¿no?, esta situación tan penosa en la que nos encontramos? Primero tenemos que decir que estas elecciones legislativas no son una elección más, una elección de medio término donde generalmente se juega ahí para castigar lo que ha hecho la gestión y no se está pensando en otras cosas. Se actúa como el voto castigo. Yo creo que hoy esta elección lo que define es qué rumbo de país vamos a tomar. Si seguimos con este gobierno que sigue avasallando las instituciones o empezamos a construir una república en serio, con división de poderes, con una justicia que actúe de manera independiente y fundamentalmente que la política se acerque a la gente. Hoy la agenda de los partidos políticos, fundamentalmente la agenda de quien tiene que conducir el país, no está relacionado con las necesidades que tiene la gente. Yo vivo en La Matanza y hace muchos años, cuando recién vine a La Matanza, vine porque acá había trabajo. Es decir, tenía el orgullo de ser matancero porque acá se podía conseguir trabajo si uno venía del interior del país a los 2 o 3 días. Y hoy resulta que la desocupación es tremenda y se vive prácticamente en la marginalidad con los programas sociales, con los planes sociales, que no permite generar expectativas de justicia social, de ascenso social. Y eso, la pobreza se ha instalado, casi el 50% de la población hoy está debajo de la línea de pobreza en La Matanza. Héctor, ¿por qué crees que hay tantas dificultades para crear fuentes de trabajo? ¿Es un problema de la pandemia o es un problema de la gestión económica? No, no hay ninguna duda que para poder generar inversiones, sea del exterior o sean inversiones que vengan de afuera o inversiones de los ahorros que tengan los argentinos, hay que generar confianza y generar confianza en un proyecto de país que hoy, sin lugar a duda, se ve como que este proyecto de país no tiene sentido invertir porque te pueden en cualquier momento expropiar, es decir, te pueden sacar lo que fue el esfuerzo de tu vida de un plumazo sin ningún tipo de remordimiento. Y eso me parece que es lo que aleja la posibilidad de inversión y la generación de trabajo. La pandemia ha agudizado todo esto. Hoy hay rubros, por ejemplo, yo permanentemente estoy en contacto con, por ejemplo, aquellos empresarios que hacen eventos, y a eso durante 1 año y medio no se lo ha tenido en cuenta. Recién ahora en la provincia de Buenos Aires están generando posibilidades. No se lo ha tenido en cuenta, quiere decir que no le ha dado oportunidad de trabajo, mientras que son los mejores lugares donde se pueden hacer fiesta con los protocolos necesarios y con el control necesario, mientras proliferan las fiestas clandestinas, y eso hace que no haya posibilidad de trabajo para esta gente. Toti, señalás muchas cosas en las que coincido, justamente la importancia, ¿no?, de generar un marco y un horizonte para la inversión, para el desarrollo productivo. Pero de todas formas, los votantes van a llegar a esta elección también sabiendo, ¿no?, que la fuerza que vos integrás gobernó durante 4 años intentando, ¿no?, generar ese marco para los empresarios, y sin embargo los resultados tampoco fueron los que se esperaba, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que ese es el rumbo?
Bueno, a mí me parece que hubo una expectativa allá por el 2015 en cuanto a la posibilidad de empezar a generar trabajo genuino. A nosotros nos faltó tener también ese acercamiento a la gente, digo, desde la gestión, no en mi caso, que vivo en La Matanza. A mí muchas veces me decían, ¿cómo van con los timbreos? ¿Te animás a salir? Y yo le digo, yo hago timbreo todos los días a las 7 de la mañana cuando salgo de mi casa a ir a la panadería o a ir a comprar algo o correrme 2 cuadras hasta la cooperativa y ando por todos lados. Ese acercamiento a la gente fue lo que nos faltó para poder llevarle a aquellos que tenían que estar en la gestión cuáles eran las necesidades. Y tuvimos algunos errores, por ejemplo, el tema de los aumentos de las tarifas, que nosotros lo hicimos públicamente con Carrió y no fuimos escuchados. Y a mí me parece que el error fundamental de Cambiemos es que no tenía poder territorial, no tenía ese nexo con la gente necesario que, por ejemplo, tiene el peronismo. Bueno, para poder saber qué estaba pasando en la cabeza, aunque ha sido muy importante algunas medidas que se ha tomado en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el caso de la lucha contra el narcotráfico de María Eugenia, eso todavía está en el recuerdo y más después de la largada masiva de presos que han vuelto muchos a los barrios, la gente se acuerda de María Eugenia. Y hoy que ha desaparecido prácticamente el Estado en resolver los problemas más acuciantes de la gente, yo creo que pueden hacer una comparación. Pero se necesita la construcción de poder territorial, por eso en mi caso he decidido estar en La Matanza y empezar a trabajar activamente presentándome como precandidato a concejal, teniendo la posibilidad de repetir a lo mejor como diputado o jubilarme. Sin embargo, me parece que es un deber como alguien que ha venido a la política por vocación de servicio, también centrar en el lugar donde uno convive. Y la verdad que estamos viendo ese abandono del Estado a la gente, nos deja enormes posibilidades de recuperar lo que habíamos perdido en el 2019. ¿Se puede generar, Héctor, un esquema económico que genere certidumbre, que genere un marco para la inversión, si no hay un acuerdo con el peronismo, que es una fuerza realmente relevante, ¿no?, en el escenario político argentino? A mí me parece que el tema de la gobernabilidad se tiene que dar con un acuerdo de todos aquellos que estén en condiciones de decir que son capaces de sostener determinados valores. Y uno de los valores tiene que ver con la defensa a ultranza de las instituciones que le dan credibilidad a una gestión de gobierno y también un proyecto de progreso. Es decir, tenemos que terminar con el pobrismo, tenemos que terminar con aquella estigma que muchas veces tienen los lugares como nosotros en La Matanza, donde la pobreza es estructural, y empezar a pensar en el desarrollo, empezar a pensar en eso. Si nosotros logramos un mensaje que capture las ambiciones que hoy sigue teniendo la gente de ser de clase media, me parece que es muy importante para mostrar al inversor que somos capaces de garantizar la seguridad jurídica necesaria para que traiga sus ahorros y lo invierta en el país y pueda desarrollar trabajo, empleo y también, ¿por qué no decir, generar riqueza, que es lo que hoy necesita la Argentina? ¿Y crees que hay sectores del peronismo que pueden participar y colaborar en ese proceso? Sin lugar a dudas, nosotros hoy en Juntos por el Cambio es un momento muy particular donde se están armando todas las alianzas. Ha sido hoy un día, estos días ha sido muy importante para poder decirnos que estamos juntos, que eso que se predecía de cuándo nos íbamos a separar, sin embargo, ya hace unos días que se han armado las alianzas y ahora hay que discutir las listas y sin embargo tenemos que cerrar, Héctor. Eso genera expectativa. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a usted. Cerramos entonces el programa de hoy con las palabras del diputado nacional Héctor Toti Flores, hablando sobre los importantes debates que hay que enfrentar en este proceso electoral para sacar a la Argentina de la compleja situación en la que se encuentra.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro, ya esperemos en una situación más normal.